Generalmente es dependiendo, hoy en día hay muchas marcas con respecto a esta. ¿Sí? Las marcas más comunes, por así decirlo, por hablar de marcas, es la Maquet, ¿no? En donde la marca que nosotros más utilizamos es esta, es el Rotaflow, ¿sí? Pero los componentes del sistema son los que hacen, pues, que se llame así, una terapia de circulación y de asistencia circulatoria. Por ejemplo, es la misma marca, es Maquet, sin embargo, a diferencia de este es un poco más portátil, es para pacientes en los que hay la necesidad de transportarlos. Es mucho más sencillo de manejar, perdón. El ECMO consta precisamente de eso, de una consola. En esta consola podemos nosotros regular los flujos. En esa consola va la centrífuga, que es la que devuelve la sangre hacia el organismo, y también consta de un intercambiador de calor, porque algunas veces es necesario, de acuerdo al paciente, poder regular la temperatura. Un medidor de ACT es importante en los temas de la anticoagulación, como estos pacientes están anticoagulados permanentemente mientras estén en el sistema. ¿Sí? La bomba, la membrana. Las membranas hoy son unas membranas de polimetilpenteno que tienen una mayor capacidad para darle oxigenación a las células, y se llama un intercambiador de oxígeno, ¿no? Se llama blender. En el intercambiador de oxígeno podemos nosotros disminuir o aumentar la cantidad de oxígeno que queremos infundir a la sangre, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Les decía, depende de la marca, ¿sí? De la presentación. Las diferencias pueden ser sutiles entre unas y otras, pero por ejemplo es muy portátil, es muy versátil incluso, porque hoy en día pues el ECMO incluso se puede utilizar hasta en la calle. Es un poco difícil, sin embargo, aquel tiene hoy en día la desventaja de que, por ejemplo, el oxigenador, únicamente hay oxigenadores adultos para esta modalidad. ¿Sí? Es más versátil, menos portátil, pero más versátil, porque el oxigenador se lo puedes adaptar neonatos, pediátricos, adultos. Entonces, dependiendo la marca, es lo que vamos a utilizar. Y como ustedes se fijan, no hay ningún reservorio aquí, ¿sí? El reservorio es el paciente. Dependiendo de la modalidad en la que vayamos a utilizar, generalmente la modalidad es venovenoso o venoarterial, dependiendo de la indicación, ¿sí? La idea es, a través de unas cánulas, extraer la sangre venosa, pasarla, oxigenarla y devolverla al organismo a través de otras cánulas a un sistema vascular arterial, en este caso venoarterial, y no hay reservorio, ¿sí? El ECMO nos sirve para dar un soporte respiratorio o cardíaco, dependiendo cuál sea la indicación. Y aquí es bien importante determinar qué es un apoyo temporal. Hay diferentes dispositivos que se pueden diferenciar de acuerdo a la durabilidad del apoyo que vayamos a dar, ¿sí? Este es un dispositivo de asistencia de corto tiempo, es decir, de días o semanas, ¿sí? No es un dispositivo que vaya a durar meses. Hay dispositivos que duran de un mes hasta 6 meses, un año, que se llaman de mediana duración, y los dispositivos de larga duración, que son de un año en adelante, pero esos ya son dispositivos diferentes, son dispositivos de asistencia ventricular. Este es un dispositivo de asistencia circulatoria, nada más, y para dar en su defecto o soporte respiratorio o soporte cardíaco o ambas, ¿va? Es un soporte parcial, la mayoría parte de las veces, o total, en un momento dado, y los objetivos son reducir y evitar el daño que puede estar causando una enfermedad, llámese neumonía, llámese choque cardiogénico, etc. Promover la recuperación, y una de las más importantes alternativas en el uso de esta terapia es la terapia puente. Es decir, nos sirve para determinar, incluso para hacer diagnósticos
Hay pacientes que llegan en estado crítico, en lo que identificamos cuál es el origen del estado crítico del paciente, lo soportamos con esta terapia, podemos hacer el diagnóstico e incluso el tratamiento. Imaginen un paciente que llega a urgencias con un dolor torácico agudo, que cae en un choque cardíaco de manera inmediata, pues a lo mejor tiene alguna obstrucción coronaria, pero en lo que se resuelve eso puede estar soportado en ECMO, de ahí puede ser llevado a la unidad de hemodinamia. En hemodinamia se diagnostica y se le tratan las arterias que se tengan que tratar, en su defecto o hasta con cirugía, y se hace el switch. Sirve como para terapia puente, para el diagnóstico, tratamiento, o en algunos otros casos incluso cuando el paciente ya se le hizo todo lo que se le tenía que hacer y hay necesidad de algo diferente, llámese un trasplante pulmonar o un trasplante cardíaco, ¿sí? En ese tiempo el ECMO lo que nos da es tiempo, nos da tiempo, soporta al paciente, evita los daños que pueden estar perpetuándose a través de la patología que los llevó al estado de gravedad, y ese tiempo es valiosísimo para poder determinar qué hacer, ¿sí? Y en algunas ocasiones, dependiendo del paciente, se tiene que llegar a tomar ciertas decisiones en relación a que si ya no podemos ofrecer nada más, como les digo, es una terapia de apoyo temporal, se tendrá que tomar ciertas decisiones en relación también al término de la terapia, o sea, es decir, ya hasta aquí se puede más, no se puede avanzar más allá, y hay pacientes en los cuales se tienen que tomar esas decisiones, ¿sí? Bien, hay indicaciones específicas, no sé si esto les interesa en neonatos pediátricos, podemos avanzar más en el tema de los adultos. ¿Lo vemos rápido? Sí, rápido. Bueno, las indicaciones más específicas son, en los neonatos es membrana hialina, es diafragmática. Fueron las principales causas en las cuales se benefician estos pacientes: hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, entran al ECMO, mejoran, tienen muy buenos pronósticos estos pacientes con esta terapia, ¿sí? Sepsis y neumonía, la estabilización preoperatoria, como lo que les decía en algunos pacientes. Una de las causas principales en las cuales se empezó a utilizar el ECMO en los pacientes neonatales y pediátricos es en el destete de la derivación cardiopulmonar. Hay cardiopatías complejas, congénitas muy complejas de operar, y la verdad es que una vez operados, después de una cirugía tan grande, son pacientes que no salían a la terapia intensiva, o se salían a la terapia intensiva a morir. Con el ECMO, la verdad es que sus pacientes se benefician muchísimo. Después de la cirugía siguen conectados de la derivación cardiopulmonar, se hace el switch al ECMO, siguen conectados al ECMO, bajan mucho los niveles de inflamación, el paciente mejora, las condiciones generales. Ha sido un gran diferenciador entre la cirugía cardíaca congénita compleja. Hoy en día con el ECMO tenemos muchos mejores resultados. Síndrome de bajo gasto, miocarditis, miocardiopatías y trasplantes, ¿no? Son las principales indicaciones, y la verdad es que con los adultos y con los niños, con los neonatos, perdón, es donde se ven mejores resultados del ECMO. Hay radiografías de pacientes tan complejos como estos, ¿no? En donde la verdad es que no solamente es el ECMO el que tiene que interactuar, es un grupo multidisciplinario en donde pues obviamente terapia intensiva, nefrología, la mayor parte de estos pacientes requieren terapia de sustitución renal, todo lo que se tiene que dar alrededor de estos pacientes es el paciente más grave o más crítico del hospital, porque todos los sistemas se activan, banco de sangre, de laboratorio, rayos X, se ocupan ciertos reactivos especiales para poder trabajar de manera adecuada. Se puede trabajar bien en cualquier hospital, pero si tenemos ciertos reactivos especiales para poder medir los niveles de coagulación, los niveles de resistencia de heparina, etc., obviamente los resultados mejoran, ¿sí? Esta imagen es para que se den cuenta, pues, de que la verdad es que la interacción de todas las especialidades es fundamental. En estos niños, generalmente la canulación por el sistema de maduración cardiovascular, los vasos torácicos son mucho más grandes que los vasos de los órganos inferiores, de los miembros inferiores, perdón,
Entonces siempre, casi siempre, independientemente de la indicación si es respiratoria o cardíaca, casi siempre nosotros abordamos por los vasos del cuello, ¿sí? Ya sea la carótida o la yugular. Este es un sistema de canulación, esta es una cánula doble, se llama de doble propósito, porque a través de la misma cánula, si ustedes ven, la cánula entra por un sistema venoso, ¿no? Tiene un sistema de captación de sangre en el orificio distal, tiene otro sistema de captación de sangre en la vena cava superior, por ahí captamos la sangre, la enviamos al ECMO y se regresa por la cánula, por otro lumen, dirigido hacia la aurícula derecha en dirección hacia la tricúspide, para que se vaya a la circulación pulmonar, ¿sí? Esta es de las mejores cánulas que existen para invadir lo menos posible al paciente, ¿sí? Estamos hablando aquí de una terapia veno-venosa. Como ustedes pueden ver, la cánula veno-venosa en el atrio derecho, ¿sí? Y empieza a haber ligera mejoría. Este es el mismo caso que les presenté de la radiografía que les presenté al inicio, cómo empieza a haber una ligera mejoría en el patrón de la aireación pulmonar. ¿Esta cánula es solo para neonatos o también? Hay en adultos, sí, está en adultos. El tema aquí en México, pues es nosotros la usamos, pero la compramos porque no hay como tal licitada, pues, en ningún hospital la tienen. Los hospitales en donde tenemos, hay como si tenemos esta cánula, pero es comprada, no la traemos en las maletas, no sé por qué no hay en el mercado. Tiene buenos resultados. La verdad es que dependiendo de la indicación en el momento preciso, sí da buenos resultados. Este es un tema bien importante, el timing de cuándo decidir que un paciente entra a ECMO o no. Algunas veces pensamos en el ECMO ya cuando el paciente está en condiciones verdaderamente críticas y obviamente que sí lo puede soportar, pero el pronóstico ya no es tan favorable, y entonces aquí caemos en la terapia, o más bien en la discusión de decir, bueno, ya ven, lo metieron al ECMO, se gastó un dineral y de todas maneras se murió. Entonces es una situación compleja. Hoy en día la verdad es que esa mentalidad ha ido cambiando un poquito, porque los doctores de las áreas críticas, cuando identifican que un paciente va para abajo, pues a veces no se esperan hasta que llegue al estado crítico totalmente desfavorable. En cuanto identifican que de verdad existe la posibilidad de que haya una mejoría, que entre el ECMO y que haya una mejoría, es cuando mejores resultados tenemos, ¿va? A veces incluso dependiendo del área, por ejemplo, estos pacientes, los neonatos, siempre los canulamos en la terapia intensiva. Son pacientes tan graves que no los podemos llevar a quirófano. Ahí esos pacientes los volteamos, se adecua todo como un quirófano y se canulan ahí, ¿sí? No se llevan a quirófano. Algunos otros pacientes, los pediátricos, a veces sí los podemos llevar a quirófano, y dependiendo, a veces incluso hasta la sala hemodinámica, dependiendo del estado del paciente, ¿sí? Pero nos tenemos que adecuar a eso. Es por eso que se prefiere que al inicio se habla de los centros ECMO, ¿no? Porque en los centros ECMO la gente ya está habituada a que se ocupa material, etcétera, y es un poco más llevadera una canulación, una entrada a ECMO o un destete de ECMO, cuando no se hace en áreas donde a lo mejor no existe un poquito de información, o los pacientes de manera rutinaria. Les digo que este es un sistema cerrado, ¿sí? Cuando entra un paciente a ECMO, por ejemplo, enfermera, todo el mundo debe saber de qué se trata. Porque, por ejemplo, si tiene un paciente un catéter central, y si ese catéter central por alguna circunstancia lo dejan abierto, por ahí hay una entrada masiva de aire, porque es un sistema cerrado que está conectado al ECMO. El ECMO jala la sangre venosa, la centrífuga, eso es lo que hace, que jala la sangre venosa. Puede haber una entrada masiva de aire y se puede complicar. De un detalle tan sencillo como es una toma de muestra, como es, a veces estos pacientes están heparinizados, ¿no? Entonces le tomas una gasometría
y al solo simple hecho de picar la arteria, son pacientes con heparinización completa, se vuelven unos hematomas gigantes, las gasometrías se toman directo de la máquina. Es una comunicación constante de las personas que están al cuidado del ECMO, de las personas que están al cuidado del paciente, para precisamente evitar esos pequeños detalles que pueden ser catastróficos. Incluso al momento de tomar una radiografía, pues estos pacientes se toman radiografía prácticamente todos los días. Si se mueve una cánula, como ustedes vieron, la cánula cambia de dirección, el flujo ya no va hacia la tricúspide, va hacia la pared de la aurícula, entonces ya no oxigena al paciente como debe ser. Son detalles que son importantes y que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el cambio de turno de las personas que están en el ECMO, todos esos detalles se hacen un checklist y se avanza, ¿no? Para evitar esas pequeñas complicaciones. Dependiendo, les decía yo, algunas veces la cirugía cardíaca es muy común que los neonatos, cuando terminamos una cirugía, el corazoncito se infla. Cuando son cirugías muy grandes, estos pacientes salen con el pecho abierto. A veces los canulamos, incluso es mucho más fácil una canulación central directo al corazón, ¿sí? Que una canulación periférica. Pero ya pensando en el destete y en el poder cerrar el tórax, podemos migrar de una canulación central a una periférica y en un momento adecuado poder cerrar el tórax para evitar menos sangrado, menos complicaciones, menos enfriamiento, infecciones, etc. Pero nos ha beneficiado muchísimo en ese sentido lo que yo les diría a los pacientes neonatos. Así son estos pacientes, ¿no? Tienen miles de monitores, tienen monitores infrarrojos para estar midiendo la oxigenación cerebral, para estar midiendo la oxigenación renal, incluso a veces para estar midiendo la perfusión distal de los miembros pélvicos. Pero bueno, pues aunque parece tan complejo, la verdad es que hoy en día permite avanzar y avanzar y avanzar y tener resultados más positivos. En los pacientes pediátricos, si ustedes ven, prácticamente las indicaciones son las mismas, ¿no? No hay grandes diferencias dependiendo de cuál sea la necesidad, si es venoso o si es cardíaco, ¿sí? Y hay modificaciones de la canulación dependiendo de la necesidad. Puede haber, sí, hoy en día podemos hacer ECMOs venovenosos, venoarteriales venosos, dependiendo de qué es lo que necesitamos apoyar, ¿no? Entonces, esas las cánulas que infundimos, y volvemos a lo mismo, en los pacientes pediátricos se pueden canular femorales, pero de todas maneras los vasos de los miembros torácicos son mejores. Siempre es importante, nosotros a través de diferentes monitores identificamos la oxigenación tanto de la sangre que viene, entra a la membrana, después de la membrana se mide oxigenación de la sangre que está post-membrana y de la sangre que estamos infundiendo, porque debemos de saber qué tanto necesidad de soporte nos está pidiendo el paciente para saber qué tanta necesidad de oxigenación o soporte le vamos a dar al paciente. Les decía, bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. El tema del transporte es un tema que se tiene que tomar mucho en cuenta. A veces tenemos que transportar a los pacientes con lo que tengamos. Lo que hacemos es, cuando un paciente está críticamente enfermo, que difícilmente se puede trasladar por el estado crítico, vamos al sitio donde está, se canula en aquel lugar y una vez canulado pues ya está soportado. El ECMO le da ese soporte y una vez ya conectado el ECMO se traslada al centro donde se puede trabajar con él. Se ha hecho en algunas ocasiones especiales que va equipo de aquí a lo mejor a Colima, alguna parte así, pero es muy complejo llevar tanto a la gente como a la máquina. Lo que se hace más bien es se canula, se trae acá y acá se le da el soporte necesario, y una vez que está en condiciones de estabilidad o que ya está destetado el ECMO, la mayor parte de las veces pues ya se regresa nuevamente a su centro, porque a veces el transporte es muy muy complejo en ese sentido, pero la verdad es que cada día es más común y mucho más fácil de llevarlo a cabo. En los adultos, principalmente tanto las indicaciones respiratorias como cardíacas
son estas, ¿no? Neumonías, hemorragia alveolar, daño alveolar difuso. Algunos pacientes incluso para alguna biopsia, tú puedes decir, ¿cómo para eso? La verdad es que sí, había pacientes que nos tocó ver en un estado de inestabilidad respiratoria y sin diagnóstico además, que no podían, al momento de tronarlos o alguna cosa así, se tronaban, se caían y no podían hacerles nada sin diagnóstico. Entonces, conectado al ECMO, se puede movilizar, se puede operar, se puede llevar a unas áreas donde se tenga que trabajar y poder hacer diagnóstico y entonces tratamiento. Para el choque cardiogénico, pues la verdad es que es una de los soportes de asistencia circulatoria. Siento yo que en nuestro medio de mucha ayuda, porque hay otros soportes que sí nos pueden ayudar. El balón de contrapulso puede ser uno de ellos. Hoy en día tenemos un poquito más la ayuda de otro sistema de asistencia circulatoria que se llama Impela, pero el ECMO lo podemos canular en la terapia intensiva, en la cama del paciente, con algunos detalles, pero sí se puede, ¿sí? Para los demás, el balón de contrapulso también lo podemos poner en la cama del paciente, ¿no? Con una radiografía podemos ver más o menos dónde queda. El Impela no, ese sí tiene que ser a fuerzas en un laboratorio de hemodinamia, ¿sí? Porque incluso tiene la posibilidad de que haya algunas complicaciones, ¿no? De alguna ruptura de la válvula, de alguna ruptura del ventrículo al momento de instalarlo. De tal manera que yo considero que el ECMO es una alternativa muy viable para nuestro medio, especialmente en choque cardiogénico se está utilizando muchísimo, ¿sí? En algunas áreas, los hospitales de primer mundo, bueno, siempre tienen prácticamente una máquina de ECMO circulando, ¿sí? Circulando para que en un momento dado pueda llegar a ser utilizada en una emergencia. La canulación de un paciente de ECMO, actualmente aquí en nuestro país las hacemos los cirujanos cardiovasculares, pero la verdad es que la canulación de un paciente de ECMO se puede hacer sin tanto problema. Es como poner pues, guías y catéteres femorales y a partir de ahí percutáneo y a partir de ahí con una capacitación no tan extensa que pudiera llegar a canular un paciente en una emergencia. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaría instalar canular en paciente? No, es rápido. Si todo está en orden, porque algunas veces es muy complejo, menos de 30 minutos está canulado, ¿no? Así de sencillo es. Si es un venoso, pues fácil. Canulación, las más rápidas en los adultos generalmente siempre son femorales. Ustedes lo hacen con los ojos cerrados, una catéter central femoral o sin problema. Entonces, realmente es muy sencillo. Les decía, incluso por ejemplo en países primermundistas, o sea, hay personas capacitadas, llámese los paramédicos, incluso para atender a estos pacientes en la calle, ¿no? Entonces eso va a ir migrando. Son situaciones en las que, aunque no tengamos el equipo, deben de tener el conocimiento, el interés, las ganas, porque esto va a llegar porque va a llegar. Y en la medicina privada se utiliza de manera constante. Aquí pues las instituciones tienen sus detalles, pero va a llegar porque va a llegar. O sea, esto no hay esa manera. Incluso ya están las guías de reanimación cardiopulmonar, el ECMO, o sea, es parte de algo que ya está. El síndrome de poscardiotomía también para nosotros es muy relevante, ¿no? Cirugías cardíacas grandes que de repente a veces no salen de bomba, los metemos a ECMO, salen 2-3 días a la terapia intensiva, lo regresamos y permite ayudar a esos pacientes. La miocarditis aguda es un tema que de repente pareciera no tan frecuente, pero sí lo es, ¿sí? Hay pacientes que llegan con síndromes coronarios, con aparentes síntomas coronarios, se tratan como tal, se llevan a hacer hemodinamia, no hay lesiones coronarias, pero están en choque cardiogénico. Entonces, son pacientes que se benefician muchísimo. Pasa la etapa inflamatoria de la miocarditis, incluso hasta le puedes hacer una biopsia miocárdica, te das cuenta de qué es, se atiende y son pacientes a los que mejor les va, ¿no? En la asistencia en cardiología intervencionista también es un tema muy relevante porque, por ejemplo, hay cardiólogos que se atreven a canular el tronco de la coronaria izquierda cuando es un tema muy relevante. Al momento de canularlo se queda toda el área izquierda sin circulación coronaria y puede caer el paro en sus pacientes. Si está soportado en ECMO, esos procedimientos se pueden llevar a cabo con mayor facilidad.
las intervenciones percutáneas complejas de las coronarias, estar ahí picando, pasando dilatadores, queriendo poner el stent, todo eso, se quedan sin circulación coronaria durante esos procedimientos, fibrilan, se mueren los pacientes, ¿no? Soportado en ECMO pueden hacer intervenciones coronarias complejas y eso obviamente favorece, ¿no?, al paciente. Ya cuando no pueden hacerle nada a las coronarias, pues ya le hablan a los de cardiocirugía y los operamos y les resolvemos la vida, ¿no? Qué molestia. No, es un tema que siempre tenemos ahí con los cardiólogos. Dicen ellos que son más chingones que nosotros, pero... La serie posinfarto. ¿Recuerdan ustedes la mortalidad que tiene la serie posinfarto? Arriba del 90% en algunos casos, ¿no? Cuando ya están en choque los serie posinfarto, la verdad es que la mortalidad es muy alta, y nosotros cuando lo llevamos a cirugía es un tejido necrótico, la pared, el septum interventricular. Cuando estamos dando puntos sobre el septum interventricular en un tejido necrótico, estamos dándole puntos a gelatina, o sea, realmente es muy complejo poner un parche agudo en una serie de posinfarto. Generalmente, si sale la cirugía, quedan con serie residual, con muchas arritmias y con mucha terapia de soporte de toda. Si tú metes a un paciente en una serie de posinfarto con ECMO, tienes chance de aguantarlo hasta 10 días, hasta 15 días, y después lo que iba a ser una cirugía tan compleja se convierte en una cirugía muy sencilla porque el tejido ya es diferente y me permite hacer una técnica quirúrgica adecuada. El paciente entra en unas condiciones diferentes, incluso te permite hasta rehabilitarlo o prehabilitarlo para una cirugía de cardio, porque un paciente ECMO no necesariamente tiene que estar intubado y dormido. Hay pacientes que hemos tenido en ECMO despiertos, comiéndose, rehabilitándose para poder seguir con lo que le toque el procedimiento. Hay pacientes tan catastróficos como estos, ¿sí? Les digo, terapia de sustitución renal, etcétera, ¿no? Pero la verdad que sí salen adelante. Hay un maestro de nosotros que dice, bueno, sí, la verdad es que sí es muy complejo esta terapia, es muy cara, pero si un paciente de 10 pacientes sobrevive, pues vale la pena. O sea, ese paciente a lo mejor puede ser no necesariamente tiene que ser algún familiar, que siempre decimos, pero vale la pena. Y ahora ya eso se va modificando porque la experiencia que hemos ido ganando, pues lamentablemente así se adquiere, pues, echando a perder, no sé, pero ya no sobrevive un paciente, ya sobreviven 2, 3 o 4 de la mortalidad que teníamos tan alta en las diferentes estrategias. Incluso antes había un tema ahí con los pacientes obesos, no eran candidatos a cirugía, y hoy estos pacientes, a ECMO, porque no los alcanzábamos a soportar. El advenimiento de las nuevas tecnologías nos permite soportarlos, y son pacientes que están en adelante. Esta paciente está bajo de peso, entonces no sirve para eso el ECMO, pero no es una contraindicación. Antes sí era una contraindicación la obesidad mórbida, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, este paciente tiene una fibrosis pulmonar. Este paciente, cuando se canuló, tenía varios días sin dormir, de que ya no podía dormir, y cuando él se acostaba, disnea severa. Cuando se canuló en ECMO, se arregló dormido como 2 o 3 días, pero dormido no sedado, de que no podía dormir. Se despertó canulado, empezó la rehabilitación, la prehabilitación. Este es un paciente que se trasplantó de pulmón en Monterrey. Aquí todavía no hacemos trasplante pulmonar. La formación que el equipo de nosotros tiene es de Monterrey, es donde creo que tienen buena experiencia en el trasplante pulmonar. Llevan como 8 y los últimos prácticamente han sido exitosos, ¿sí? Al año de que se trasplantó de pulmón. O sea, estas son algunas estadísticas en donde les quiero enseñar cómo antes los neonatos eran los neonatos respiratorios los que más se beneficiaban con el ECMO. Si ustedes se fijan cómo va cambiando a través del tiempo, y actualmente cómo ya el neonato respiratorio es parte de lo que se hace también, pero en donde entonces los adultos cardíacos toman un papel más importante.
Y no se diga en el 2019, en el 2020, ¿no? Los adultos respiratorios con el tema del COVID, ¿no? El tema del COVID, pues nos vino a cambiar todas estas estrategias. Existen más alternativas, ¿no? Los pacientes con RCP, les decía que ya ahora el ECMO forma parte de las guías en los que tienen que estar listos para poder canular un paciente en ECMO que no sobresale de las medidas de reanimación cardiopulmonar avanzada. No se podía canular antes a los pacientes embarazados por el tema de la parinización, etcétera, etcétera, pero hoy podemos incluso tener tanto cuidado con la parinización que en un momento dado se puede canular a un paciente en ECMO. Trauma es poco utilizable, pero hay un tema aquí súper relevante en relación al trauma. Pacientes con trauma severo que dice se va a morir, lo metes a ECMO y probablemente ese paciente tenga un daño traumatismo craneoencefálico severo, con muerte cerebral, etc. Pero está soportado en ECMO y esto nos puede servir para otro tema que se llama trasplantes, ¿sí? Ese paciente soportado en ECMO podemos platicar con una familia y que sea un potencial donador y de ahí entonces poder abatir otra área de la medicina que también es todo un tema. Entonces eso se está el ECMO para esos pacientes en trauma, incluso en las terapias intensivas, para esos pacientes que ya no son candidatos a otra cosa, pueden ser potenciales donadores. Si hay algún estado de inestabilidad, por valga la redundancia, se meten a ECMO, se soportan y podemos rescatar órganos. Choque séptico, por ejemplo, antes era una contraindicación porque dependiendo de los microorganismos que estaban perpetuando el choque séptico se instalaban en la membrana del ECMO y quitar una infección que ya se encuentra tanto sistémica como en los aparatos que soportan al paciente era prácticamente imposible, pero bueno, pues, al ECMO se le pueden adecuar incluso otras terapias que nos ayudan a combatir el choque séptico y hay estrategias para hacer cambios de cánulas, de membranas, etcétera, para que en un momento dado los pacientes con choque séptico salgan adelante. Está el tema ahora también del citosol, que también nos ayuda junto con otras estrategias para estos pacientes, ¿no? Y en la cardiología, pues no se diga, sigue habiendo avances en relación a que incluso hay válvulas aórticas percutáneas y procedimientos cardiológicos complejos que se hacen ahora, pero con un ECMO por ahí listo para que en un momento dado pueda ser atendido si se ocupa. ¿Qué más? Bueno, en general, les decía, a veces son pacientes que a veces, dependiendo, los llevamos a la sala de hemodinamia. Para nosotros es mucho más sencillo cambiar a un paciente en una sala de hemodinamia porque estamos viendo de manera directa las áreas que estamos trabajando, pero lo podemos hacer en la cama del paciente. Las contraindicaciones generales son estas: disfunción multiorgánica, malignidad incurable, paro cardíaco sin RCP adecuado o no presenciado, ¿sí? Extrema prematurez. Esto es un tema de ética con respecto a las trisomías. Sangrado intracraneal definitivamente contraindicado. Lesiones irreversibles que prácticamente permitan que no se pueda llegar a canular al paciente y que nos permita valorar este tema de los trasplantes, ¿no? O más de 2 semanas en ventilación. Esto es relativo también, ¿no? Con lo del COVID les decía, decíamos, ¿cuánto tiene el paciente intubado? No, más de 2 semanas. No, pues ya no. Y la verdad es que se tiene que analizar todo el caso, o sea, si durante esas 2 semanas fue soporte máximo, si tiene agregados otros comórbidos, cómo está la perfusión renal, la perfusión cerebral, la perfusión general, las condiciones generales del paciente, y aún así a veces es difícil en un paciente que es potencialmente recuperable decir, no, si ya tiene más de 2 semanas intubado no podemos canularlo. Es muy complejo tomar esa determinación en base a esto nada más. La verdad es que se tiene que analizar todo el caso, pero es un hecho que un paciente que tiene mucho más tiempo intubado tiene menos posibilidades de salir adelante. ¿Qué más?
nuestra realidad, pues nosotros seguimos tratando de trabajar con esta terapia. Ya lo estamos con el COVID, pues fueron los pacientes respiratorios los que mayor experiencia nos dieron, pero hoy que ya no existe, bueno, que el COVID ya es otro tema, volvemos a la choque cardiogénico como una de las principales indicaciones para ECMO. Bueno, estas son generalidades, no sé si hay alguna pregunta en relación a esto. El ECMO, como les platiqué, pues es para dar soporte respiratorio y o cardíaco, dependiendo la modalidad en la que utilizamos. Si es para darle soporte respiratorio, se hace una canulación venovenosa, ¿sí? A través de la femoral. Por ahí se pone una cánula que va, es una cánula larga que va hacia el atrio derecho. Por ahí se extrae la sangre, se lleva al ECMO, se oxigena y se infunde a través de otra cánula que puede ser femoral o yugular, que va nuevamente hacia el atrio derecho para que vaya a la circulación pulmonar. En el ECMO de soporte cardíaco, ¿sí? Nuevamente se canula femoral, se va la sangre hacia el dispositivo de asistencia circulatoria y se regresa a través de la carótida, ¿sí? A través de la carótida para que vaya a la circulación general. En general, más o menos ese es el tema, dependiendo de los sitios, las áreas de canulación. Puede ser central, directo en el corazón, hablándose de alguna cirugía cardíaca compleja. Puede ser periférico, femoral, yugular o carotídeo, ¿sí? O puede ser incluso periférico percutáneo, ¿sí? A través de guías, dilatadores, cánulas, se conecta al paciente. No sé si tengan alguna duda, estas son generalidades. Si quieren que platicamos de algo más en particular, lo podemos hacer con gusto. Pero, les paso una hora de eso. Nada más de los hospitales aquí, ¿en dónde cree que les vaya mejor a los pacientes? ¿Por los insumos, no sé, el área que tienen, o es indiferente el hospital? Pues mira, lo que yo les decía era precisamente eso. Cuando se instala un centro ECMO, se activa una alarma y el banco de sangre sabe que en ese momento debe de hacer una captación masiva de sangre, del tipo de sangre del paciente, laboratorio, etc. Entonces se trata de tener todo lo necesario para poder dar mejor atención. Los programas donde existen los insumos necesarios son hospitales grandes, San Javier, el Country, que son los que habitualmente nosotros trabajamos, y el Real San José. Los demás hospitales también, el Puerta de Hierro también tiene un equipo ECMO, y ha habido un paciente canulado en el ECMO con ECMO en el Puerta de Hierro Sur, que se fue también al otro puerta, y creo que nada más, y ahí la verdad es que se facilitan las cosas, porque tiene que ser así. A veces incluso nos había tocado ir a canular pacientes donde ya estábamos con el paciente canulado y luego queríamos salir y no cabía el paciente en el elevador, o no cabía el paciente, tuvimos que quitar una puerta para salir con todo el maquinal, o no entraba la máquina de rayos X porque estaba la máquina de ECMO y luego estaba la máquina de sustitución renal. Complejo en ese sentido un poquito la organización, pero sí se puede. Aquí influyen tres cosas muy importantes, ¿no? El hospital, el paciente, y un tema que tiene que ver con los insumos, con el seguro, porque son terapias caras. Les estoy hablando de que más o menos al inicio de la terapia un paciente se puede llegar a gastar hasta 300,000 pesos el primer día, y el día subsecuente, nada más de la terapia de ECMO, son 100,000 pesos, nada más de la terapia de ECMO, incluyan de todo lo demás, de una
de un día de terapia intensiva de un paciente críticamente enfermo. Entonces, ese es un tema con los seguros que se ha batallado mucho, ¿no? Porque incluso si ustedes hoy en día compran una póliza, ya dice ahí no se autoriza terapia ECMO. Sí, los que ya la tienen, pues qué bueno. Pero los que no, sí es un tema que las aseguradoras sí tienen mucho. En particular, obviamente que sí la pueden comprar, ¿no? Pues el precio es diferente. Pero sí, creo que la experiencia cada día ha sido un poco mejor y ya hay más gente que maneja este tipo de terapias. Y la verdad es que les digo, cuando uno va en la calle y ves al cuate que está vendiendo aguas porque está haciendo mucho calor, y luego empieza a llover y ese mismo cuate que estaba vendiendo aguas luego te vende un paraguas, y dices, este cabrón qué inteligente, o sea, se adecua a lo que se necesita, ¿no? Así debemos de ser nosotros. La verdad es que el ECMO no sé por qué no está aquí. Sí es algo que debe ser parte de la herramienta de las terapias intensivas para poder en un momento dado soportar a los pacientes, ¿no? Entonces va a llegar y en algún momento dado ustedes los van a manejar bien sin problema. ¿Qué tan compleja es la decanulación de los pacientes? Fíjense que no lo es tanto, dependiendo cómo cómo nos fue en la decanulada también más o menos la vamos preparando. Cuando son ECMO venovenosos, la verdad es que quitamos las cánulas. Hay dos técnicas para canularlo: abierta, abrimos el vaso y directamente sobre el vaso metemos la cánula, o percutánea, ¿no? Cuando la hacemos abierta, nosotros incluso ya dejamos ahí unas suturas puestas para el momento de quitar la cánula, nada más cerrar los nudos y no pasa nada. Los vasos son muy nobles en ese sentido, la verdad que no es nada de problema la decanulación. Incluso, dependiendo del diámetro de la cánula que utilicemos, a veces hemos decanulado pacientes, le quitas la cánula, ponemos el dedo, si es una canulación femoral venosa, nos esperamos un rato. Como ya hay algo de fibrosis ahí antes del vaso, le damos un punto a la piel y se acabó. Cuando son arteriales, sí se tiene que hacer una arteriotomía, pero no es nada complejo, ¿sí? A veces ya se supone que para decanular a un paciente, el paciente ya está en una mejor condición de estabilidad y a veces lo llevamos a quirófano o a veces en su misma cama. Realmente no es nada complejo. No, a veces los niños sí siento que son un poquito más complejos tanto de canular como de decanular, porque ha habido niños o pacientes que los decanulamos y todo está bien, pocas aminas, hacemos algunas pruebas para ver que todo está bien, los decanulamos y vuelven a caer otra vez en un poquito en inestabilidad hemodinámica y los vuelven a soportar y salen adelante, pero es frecuente que nos pase eso con los niños, que a la decanulada vuelven otra vez como que a tener una recaída. Pero no es tan difícil, la verdad. ¿Y aquí por qué no ha avanzado la terapia ECMO? ¿Porque se distinta o en los servicios integrales la tienen incluida? No lo sé. No lo sé porque, por ejemplo, en pediatría, ellos ahí sí también tienen servicios integrales y sí tienen un ECMO. No lo han usado tanto porque precisamente eso, porque una vez canulado al paciente en ECMO tiene que haber un agente con el paciente y la máquina pues 24 horas y no hay quien cubra ese perfil o quien quiera entrarle 24 horas todo el tiempo. Generalmente como se trabajan los diferentes grupos es por turnos, ¿no? pero sí hay, aparte del médico tratante y del equipo tratante, hay un equipo dedicado a la atención del ECMO. Entonces creo que más bien es un poquito por ahí. Le digo que en pediatría sí existe el recurso y aquí no lo he visto, no sé por qué, y sí hay servicios integrales. Sobre todo porque en pediatría no es tan común. Yo creo que los respiratorios sí entran mucho y hay algunos que para cardiopatía congénita, pero aquí este hospital recibe mucho paciente de cardio. O sea, en general,
donde el volumen del paciente es superior al que puedo presentar de manera muy particular en pediatría, como para no tenerlo. Porque ya he visto ahorita pacientes desde la clínica cardiovascular que después de las cirugías de recambio membrales o los bypass salen demasiado tornados, que después vienen con una repercusión por bomba bastante impresionante, un choque cardiogénico a veces bien, o de los que ya están que hay de nuevo choque cardiogénico, es decir, ya con aminos pero lo demás dice, y aquí en este momento pues, se puede recuperar el paciente con un impela, con un tipo de soporte extracorpóreo, con eco y demás, y pues bueno, llegas hasta este punto en el que aquí podríamos hacer esto, pero no hay. Sí, la verdad es que, o sea, como centro médico, sí o sea, es una incongruencia que si tengamos algunas cosas y que no tengamos esto. O sea, sí les digo que es caro en un momento dado, ¿no? Pero pues se gasta dinero y muchas otras cosas. Ese tipo, esas cuestiones administrativas no las comparto, pero de que se puede y va a llegar, les digo, va a llegar porque no hay otra manera. O sea, si nos consideramos como un centro de referencia, ¿no? Como un hospital de tercer nivel, tiene que haber, están las áreas críticas, las terapias intensivas, hemodinamias, claro que se ocupa, y si lo tuviéramos, estoy seguro que lo estuviéramos usando con frecuencia. Otra pregunta muy técnica, ¿cómo se trabaja mucho mejor respecto al tipo de cánula? Debido a que en algunos, por ejemplo, comentarios que se escuchan sobre la cánula doble propósito, pues, hacer como la misma recirculación cuando a veces no quedan o bien, sobre canular, por ejemplo, diferentes sitios, venoso, por ejemplo, 2 femorales a comparación de la misma cánula que los doctores y el mismo, por problemas de canulación, que esté como recirculando, sí, ese es el término. Cuando tú canulas femoral, existe el tema que de repente a veces la movilización del paciente es un poco más compleja y a veces un paciente se puede llevar varios días o algunas semanas incluso. Entonces, pues ustedes saben más que yo de ese tema, o sea, la rehabilitación del paciente también es importante. Entonces, con un paciente canulado en ambas femorales prácticamente no se puede mover. Entonces, si se canula un venovenoso con una cánula de doble lumen, bien instalada, es muchísimo mejor porque el paciente incluso puede caminar, se puede extubar, se puede rehabilitar, ¿sí? Y la recirculación no la es tanta, ¿sí? No es un tema, o sea, tan complejo. Algunas veces la recirculación, nosotros por ejemplo, canulamos femoral, ¿no? Llega la cánula hasta la vena cava inferior, un poquito arriba. Volvemos a canular femoral, yugular, y la cánula que infunde la sangre oxigenada llega hacia la cava superior. Debe de haber entre 7 y 10 centímetros de distancia, porque si están pegadas, la sangre oxigenada se va hacia la cánula femoral, entonces se devuelve, no se va hacia el paciente. Así es como se puede identificar que el paciente está recirculando, porque tú ves que la sangre que viene del paciente viene arterializada, oxigenada. Entonces, en una cánula de doble lumen, a menos que se cambie completamente el lumen en dirección hacia la tricúspide, puede pasar eso. Pero como eso lo hacemos ya con el chorro de esa cánula va hacia la tricúspide y es poco probable. Es mucho más fácil manejar una cánula de doble lumen. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Si hay algún otro día, con gusto platicamos de algunos otros temas, de la canulación, o de algunas situaciones específicas de cada componente del ECMO. Por ejemplo, algo que hace al ECMO también es caro, es que la tubería del ECMO no es una tubería convencional, es una tubería biocompatible para que cuando la sangre sale de los conductos naturales y va hacia los tubos,
está protegida con una película de un material biocompatible que hace que el paso de la sangre a través de la tubería sea menos inflamatoria. Entonces eso también encarece a la terapia, ¿no? El filtro es un filtro diferente de oxigenación, tiene sus detalles ahí de cómo se oxigena, cómo sale, las centrífugas, etc. Por eso es que de repente es tan caro. Pero la verdad es que es un tema muy apasionante en relación a las nuevas alternativas, ¿no? En Francia, por ejemplo, son pacientes que se caminan en la calle, en los museos, así como hay un monitor desfibrilador externo, existe un ECMO por ahí funcionando, entonces, pero va a llegar y es algo que debemos de saber hacer. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Pues muchas gracias por la invitación. Sí. ¿Me le vas a poner en mal del dos? Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Ándale, Ramoncito, deja de pastorear. Ya dijo Blanco, el futuro del ECMO. En Chihuahua. No quiero parar la venta, me vas a cobrar. No, creo que no corte. Dije que El floor manager, no así. el floor manager de Cuba. Entonces, ¿sí he hecho cita para el protocolo? No, Sí.